Buenas tardes, una nueva emisión de Grano del Sistema. Entre los comentarios encontrarán el enlace al programa Sin Censura subido a la plataforma alternativa, el Grano del Sistema 708, Todos al Matadero. Los textos se encontrarán en reconquistatv.blogspot y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odysee. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en link videos. Todos los videos se suben también al canal de Telegram, el Gran Sistema TV. Los que colaboran con el programa solo pueden hacerlo por el Banco Provincia. En el canal de Telegram, el Gran Sistema TV, van a encontrar el programa desgranado en bloques para aquellos que quieren compartir videos más breves. Esta semana YouTube levantó el programa 317. El discurso de Milei en el Congreso fue dedicado a la herencia recibida y a echar la culpa a ajenos. Es una constante de los liberales a través de la historia. Al comienzo habló de un camino equivocado de más de 100 años que abandonó la senda que nos llevó a crecer. Vamos a hacer un poco de historia. Lo primero que tenemos que decir es que en ese periodo glorioso la población osciló entre 4 millones en 1895 y 7.900.000 en 1914. Se producía casi la misma cantidad de cereales que ahora, con menos consumo interno. Con la tecnología de la época trabajaban en el campo 800.000 personas. Se cae de Maduro que el PBI per cápita iba a ser alto. Al acercarnos a los 8 millones, comenzaron los problemas sociales. De hecho, cuando se celebra fastuosamente el centenario, las cárceles estaban llenas y los presos amontonados. A Irigoyen le revientan los 3 conflictos: Bacena en la capital, la forestal en Santa Fe y Chaco y los obreros de la lana en Santa Cruz. Los 3 fueron controlados con miles de muertos. Si tanto le echan la culpa a la herencia recibida, ¿me van a convencer que los 3 conflictos los crió Irigoyen con 2 años de gobierno? Su apreciación pone el punto de partida en la asunción de Irigoyen en 1916, es decir, 107 años y medio. Durante ese periodo, los liberales manejaron el país 51 años, casi el 50% del total. Y le regalo el periodo de Marcelo T. de Alvear, que si bien era radical, su pensamiento era el liberalismo. A tal punto llegaron los liberales a echar la culpa a los predecesores que se dieron el lujo de meter preso a varios presidentes: Irigoyen, Frondizi, Isabel Perón. Lo primero que hay que decir es que Milei se recibió sin aprobar historia. Mencionó como un periodo bueno de gobierno el de Menem, que colapsó sin que nadie lo provocase en 2001, con De la Rúa y con Cavallo como ministro. ¿Qué dijo Cavallo cuando tuvo que instalar el corralito? La culpa es de los gobernadores. Como ven, esta gente no les entran las balas, se mueven como los típicos argentinos, la culpa la tiene el otro. Milei pondera un gobierno que duplicó la deuda externa, sin tomar en cuenta lo que entró por las privatizaciones, sino casi como que la triplicó la deuda. Regaló el patrimonio del Estado e hizo abandono de aquellos bienes que no tuvieron oferentes. A la política de Martí de Dios, Menem le colocó el moño. Y de allí nunca más se salió adelante. Es decir, que está de acuerdo con los que destruyen, no con los que construyen. Y como veo que no tiene conocimiento de historia, le recuerdo que el fracaso del menemismo fue lo que trajo el kirchnerismo, que Milei tanto defenestra. Si Menem hubiese sido lo que usted nos quiere hacer creer, hubiese triunfado en 2003. En cambio, se tuvo que bajar como una rata. Algo con lo que no se puede transitar por la vida es sin dignidad. En su descargo de culpas, habló del desastre de los últimos 20 años, periodo en el que están incluidos los 4 de Macri, su socio político actual. Es tal la falta de dignidad de la dirigencia política que Mauricio, con tal de hacer sus negocios,
no le importó absolutamente nada y publicó en Twitter su total apoyo al presidente. De inmediato el coro de gobernadores chironitas hizo lo mismo, Torres incluido, tal cual se esperaba. Tengo mis principios, si no les gustan, tengo otros. Un capítulo aparte es cuando Milei empieza a dar cifras de la inflación. No hay forma de llegar al resultado que dice, aún usando las mismas que indica. Es evidente que no la vas con las matemáticas, es otra cuenta pendiente. A esta altura ya podemos deducir que sus estudios terciarios son una licenciatura en ajuste. Aquí no hay nada de economía. Si se promueve como éxito la disminución del déficit basado en licuarle el 44% a los jubilados, el 20% a los empleados públicos, no girar un peso a nadie y moverse con el presupuesto del año pasado después de una inflación de más del 100%, eso lo hace un perito mercantil. Ahora, si para sostenerlo se requiere seguir haciendo lo mismo, ya estamos hablando de pertenecer a una casta que odia a la gente de medio pelo para abajo y disfruta verla sufrir. Ese procedimiento es muy común en la oligarquía argentina, que basó su riqueza en el trabajo esclavo. Basta que ver cómo se manejaba para un patrón Costas, por ejemplo. Montón de servidumbre que eran niñas que traían del interior por un plato de comida. El patrón ejercía sobre ellas el derecho de pernada y además eran usadas para el debut sexual de sus hijos. Nunca se olviden que Macri es Blanco Villegas. Busquen en YouTube los videos de Rachel Olguay para que conozcan quién es realmente Mauricio Macri. Todavía están los videos así. No se puede soslayar el hecho que el odio hacia Evita viene por su accionar en terminar con ese flagelo. Y también les debo mencionar que la Forestal comenzó a armar su retirada cuando el gobierno peronista les envió al sindicato a afiliar a la gente y hacerle valer sus derechos. Una perlita de la historia, señor presidente. Luego de dos elecciones fraudulentas, 1932 y 1938, reconocidas por ellos mismos como fraude patriótico, llegaba la de 1944, donde preparaban otro fraude que fue cortado por el golpe de 1943, que derivó en el peronismo. ¿Sabe usted cuál fue el motivo del golpe? Pues que el candidato a presidente iba a ser Patrón Costas. Otra asignatura que ha estudiado Milei es la producción de espectáculos de clase B. El viernes se estrenó uno en el Congreso. Los aplaudidores eran de cuarta, muy parecidos a los que usan los norteamericanos en las comedias televisivas, con la diferencia que estos cobran mucho más que aquellos. Los que se veían en la barra no bajan de $1,50 cada uno. Son los que reemplazan a los que echan. Eso lo aprendió de Mauricio, que cuando asumió como jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, luego que echó a los que había nombrado Ibarra y tomó los propios, quedó un saldo de 5.000 más. Hoy toda la casta está con Milei. 13 ñoquis de la familia Menem viviendo del Estado, en diputados, el PAMI, Congreso y Nación. Cada uno cobra de mínima 2 millones de pesos. Martín Menem metió a su sobrino de 20 años en el Congreso y cobra 2 millones. Toman de boludo al pueblo. Milei nunca fue empresario, jamás tuvo un empleado a cargo, tampoco se sabe si trabajó en relación de dependencia. Su declaración jurada tiene más agujeros que la galletita de agua. Eso sí, debe tener alguna conexión con un fabricante de humo, porque hay que estar una hora hablando sin decir una sola palabra de producción, trabajo, desarrollo, bienestar, anuncio de obras públicas que van en beneficio de la gente. Ni una sola palabra de eso. Tampoco tuvo una sola palabra de consuelo y apoyo hacia aquellos que están sufriendo de hambre, porque los comedores populares están cerrando debido a la falta de suministro que él cortó. A los jubilados que fueron el sostén de su disminución de gastos, tampoco. A los discapacitados que les está cerrando las oficinas que los atendían. Es más, dentro de los 165 despidos había 16 discapacitados y una mujer embarazada. Esa es la actitud piadosa de un presidente cercano a su pueblo.
Hizo sí una referencia a los enfermos oncológicos, echando la culpa a la gestión anterior que no compró los medicamentos. ¿Quiere que le diga una cosa, señor presidente? No le creo nada. No voy a defender la gestión anterior, nunca lo hice. Y en este mismo programa denuncio la estafa con el seguro del ANSES. Pero por la forma de manejarse y con coimas mejor. Eso seguramente no faltaba. Pero si fuese cierto lo que usted dice, un verdadero estadista sale de inmediato a comprarlos. Pero el odio que siente por la gente de abajo es más fuerte. Por primera vez desde 1983 que el presidente que concurre a inaugurar las sesiones del Congreso no menciona nada del tema Malvinas. Evidentemente no es algo que le interese. Es más, creo que está más cerca de defender los derechos británicos. En su alocución mencionó a varias personas con nombre y apellido, acusándolas de diversos hechos. Ni una sola palabra de quien lo denunció en un canal de mucha audiencia de asesorar a los narcos, porque no llegaba a fin de mes. Ahora hay alguien más que se anima a decir que fue quien conectó a Esper con ellos que después le financiaron la campaña. El silencio otorga, decía mi padre, y una palabra de eso. Si la justicia funcionase en este país, es motivo de juicio político. Terminó su discurso llamando al pacto del 25 de mayo con los gobernadores. Varios de los puntos están en la Constitución Nacional, lo que comprueba que también la desconoce. Lo más interesante es que se vistió de Marlon Brando en El Padrino, subordinando la firma del pacto a la aprobación de la ley ómnibus. Ahora comprendo cuando dijo que Al Capone era un héroe. Nosotros tenemos los productos de producción argentina. Pero para mí los contrabandistas son héroes. Es decir, todo el que... Es más, o sea, digo, yo, uno de mis héroes, o sea, yo lo suelo mencionar en mis charlas, uno de mis grandes héroes es Al Capone. ¿Qué hay detrás de la insurrección patagónica? Macri y el emir de Qatar están detrás del petróleo patagónico. Se habla de la creación de una empresa interprovincial que se dedica a la explotación de los yacimientos de petróleo y gas que están en funcionamiento. Y dicha empresa será financiada por el emir de Qatar, íntimo amigo de Mauricio Macri, paso previo indispensable para la secesión territorial. Reflotar parte de la ley ómnibus y cuidar territorios. Macri se reunió con gobernadores en medio de la disputa con Milei. El expresidente mantuvo un encuentro en sus oficinas de Vicente López con el gobernador de Entre Ríos, Geofredo Frigerio, y el mandatario de Chubut, Ignacio Torres. Coincidieron en empezar a generar más acuerdos con el gobierno. Para que vean el giro que está tomando esto, observen la siguiente foto. Chubut es la provincia, junto con Tierra del Fuego, que menos recibió de estas transferencias discrecionales en el 2023, 16 millones, 16.000 millones, o sea, 16 millones de dólares. ¿Por qué salió Chubut y no la provincia de Buenos Aires, que es la que más recibe? ¿Macri lo asusó a Torres? Jorge Macri firmó el comunicado de las provincias del sur. La capital federal es el segundo distrito en cuanto al monto de estas transferencias. ¿Macri lo está limando a Milei? Sabemos que tiene un acuerdo con Víctor Villarroel, además de conocer la justicia y la corte mejor que nadie. Ignacio Torres y Rolando Figueroa, gobernadores de Chubut y Neuquén, respectivamente, mantuvieron encuentros con funcionarios y organizaciones públicas y privadas de Israel con el objetivo de fortalecer los lazos bilaterales y explotar oportunidades de cooperación. Recuerden que las fuentes están en los textos. Aparecen denuncias contra Milei por perjurio o por no respetar la Constitución. No le doy entidad porque se basa en una Constitución ilegal, como lo he explicado varias veces. Y para mí la restitución de la única Constitución vigente, la de 1949, es un hecho fundamental para sacar el país adelante. De esta forma están convalidando la ilegalidad. Pero observen cómo se pisa al régimen. La ley 24.430,
que ordena la publicación de la Constitución de 1994, dice lo siguiente. Ordénase la publicación del texto oficial de la Constitución Nacional sancionada en 1853 con la reforma de los años 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994. Observe que como está redactado se supone que la de 1957 reformó la de 1898, lo que no es cierto. De hecho, al incluir el 14 bis reconoce la de 1949, un contrasentido total. Quiero enganchar esto con algo que pasa en todo el mundo y es uno de los grandes triunfos del régimen. Ha logrado disociar el comunismo del liberalismo como proyectos independientes y no como uno creado por el otro. Está recontra aprobado quién financió a Marx y Engels y la Revolución Rusa, y en nuestro país harto demostrado en la alternancia de ambos lo que hizo el que estaba en el gobierno para que asuma el otro. Ya hablé demasiado del tema. ¿Por qué digo que es uno de los grandes triunfos del régimen? Estoy conectado con muchos grupos de derecha de todo el mundo, algunos que busqué y otros que me buscaron. Varios de ellos que dicen de ser de corte nacional. Cualquier gobernante que aparezca en el mundo se autodefina anticomunista, pasa a ser un emblema y una especie de semidios. Y no hay nada que les explique con fundamento que les cambie la idea. En estos últimos tiempos se da con mayor fuerza con Bukele y con Milei. Es imposible que entiendan la mentira de Bukele. En realidad obtuvo el 43% del padrón para presidente y para legisladores el 33% y no el 85% como se adjudicó. En unas elecciones fraudulentas llevadas adelante por nuestra conocida Indra, con un informe lapidario de los veedores de la OEA, donde detalla una gran cantidad de irregularidades en todo el proceso, el previo, durante los comicios y en el recuento de votos. Además, las mismas se llevaron a cabo en medio de un proceso de suspensión de garantías constitucionales. Más aún, de forma ilegal, ya que la Constitución no permitía la reelección hasta luego de 10 años de terminado el mandato. La misma fue lograda el 1 de mayo de 2021, cuando la Asamblea Legislativa, controlada por Bukele, destituyó a los jueces titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República. Decisión que fue condenada por la Secretaría General de la OEA y la Comisión Internacional de Derechos Humanos por incumplir normas constitucionales. Y a partir de allí se violaron todas las normas. El Salvador es un país que tiene su economía dolarizada, 28% de pobres extremos, la tasa de presos más alta del mundo, 20% más que Cuba, y un PBI cuyo 25% lo componen las remesas giradas por los propios emigrantes del exterior. Está colapsado. Y que la supuesta hegemonía de Bukele no es tal y todo pende de un hilo. Quedando como único plan político la mano dura extrema, sin derechos y garantías para nadie, respaldado por la prensa del sistema que oculta todo esto y potencia el orden y los detenidos. Tengo un informe de 17 páginas, irrefutable. Están haciendo un tirano y miramos hacia otro lado. Y lo peor es que muchos lo ven como un tirano bueno, y no hay tiranos buenos y malos. La trágica historia de la humanidad tiene muchos ejemplos de personajes que fueron avalados por la sociedad y sacarlos determinó un camino sangriento. Traigo a colación esto porque no son pocos en nuestro país que lo ven como el ejemplo a seguir. De hecho, Milei, si conseguía las facultades extraordinarias, iba a ir mucho más lejos que Bukele. Reitero lo que dije al comienzo. Mucha gente, pero mucha gente, dice que ese es el camino, porque le pasan por la cara las maras presos. Los maras presos. Pero por más que se enojen conmigo, yo no entro en lo de acción, reacción, solución. ¿Quién crea la delincuencia? ¿Quién maneja la droga? ¿Quién impulsa los planes económicos de hambre? Y en un sistema donde gobiernan los que la élite coloca, ¿me quieren hacer creer que este hombre viene por afuera del sistema? Le digo que es masón y me responden que es falso.
Siendo intendente de San Salvador, hizo un acuerdo con la masonería local. Eso también es falso. Promueve la ponzoña como nadie. Vean el informe en el programa de Ódice. A mí el árbol no me tapa el bosque. Así como ven a Milei aquí, vean a Bukele allá. El ajuste comienza por abajo. Despidos que ponen en peligro la Agencia Nacional de Discapacidad. La gran mayoría de los despedidos son de las provincias, solo 20 de Cava, lo que muestra otra faceta del embate del oficialismo. Algunos de ellos con más de 20 años de antigüedad, mujeres embarazadas, delegados sindicales y personas con discapacidad. Los despidos ocurren en el marco del conflicto del Ejecutivo Nacional con los gobernadores provinciales y luego del escándalo de repudio generalizado por el accionar discriminatorio del presidente al dar me gusta a una imagen del gobernador de Chubut con el rostro editado con características de una persona con síndrome de Down. Dirigentes gremiales sostuvieron: nosotros somos 1.380 trabajadores para todo el país. Hablar de un organismo que esté inflado es desconocer el trabajo que se realiza acá. Están definiendo a trabajadores formados en políticas de discapacidad. Son cuadros técnicos como médicos y psiquiatras que le aportan un valor sumamente importante al Estado. Es personal que una vez que se va es muy difícil de volver a reincorporar. Y lo sabemos porque esto mismo ya pasó en 2016. No solo se tomó la decisión de despedir al personal de las provincias, sino también de dejar de alquilar los lugares que tiene el órgano para las provincias, para que las personas con discapacidad puedan hacer sus diferentes trámites. Así es como en la guerra que tiene el presidente con los gobernadores terminan cayendo sobre los trabajadores. Es todo muy complicado. En esta casa de brujas diciendo que son nidos de zurdos, lo que se perjudican son más los débiles. Y siempre lo mismo, es como si disfrutaran haciéndolo. De hecho, el famoso déficit fiscal que tanto alardean haber bajado se logró con la merma del 44% de los ingresos de los jubilados, una tremenda infamia. Y ojo con esto, atenta contra la convivencia pacífica. La DAIA rechazó el cierre del INADI. La organización judía sostuvo que la discriminación en Argentina es un problema que sufren diversos colectivos. Y le recordaron que formaron parte de los impulsores de la creación del instituto. Es lo que te falta, Milei. Bueno, algunas charlas en el quincho. Damián Arabia, el diputado amigo de Burris, el que decía que con Milei se tenía que acabar los privilegios de la casta, con la guita del pueblo, no solo viajó a Venecia, sino que también entre el 9 y el 16 de febrero de 24 se fue a Roma y Madrid. Toman de boludo al pueblo. Otro acomodado de la gestión Milei, Diana Mondino nombró como vocero de Cancillería a su hijo Francisco Pendas. Se debe decir que lo hacía gratis. Bueno, mintieron una vez más. Cobran millones del Estado. La gestión Milei ya triplicó la cantidad de empleados del Estado. Asindar, una de las empresas más importantes del país que provee acero a todas las industrias, comunicó que va a cerrar sus 4 plantas de producción por lo menos un mes. Pero la realidad es que va a cerrar por 3 meses y una para siempre. Tras caer la demanda un 40%. Estamos cada vez más cerca del 2001. Este es un desastre superior al 2001. Por la crisis generada por Milei se dejó de producir por los altos costos arriba de precios internacionales. Las fábricas comenzaron a cerrar. La próxima semana las autopartistas se quedarán con la mitad de sus empleados. Ya empieza el caos. Hasta la medida de Milei, Kicillof podría impedir legalmente los ingresos y egresos de barcos y cesar la actividad de los puertos. Provincia de Buenos Aires es dueña de 8 puertos públicos. Todo lo que se liquide por ellas operaciones se haría con el Banco Provincia, que no pueden tocarlo. La ministra de la Seguridad, Patricia Burris, volvió a juntar contra el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y explicó que para generar ingresos propios la provincia podía explotar la minería, ya que su territorio no vive nadie, y es nada más que 1 millón de guanacos. Esto yo lo escribí antes de hacer el informe sobre el discurso de Milei ayer. Ahora, después de esto, mañana no les llama la atención que aparezca Macri de por medio, Burris y Patricia Torres abrazados, pero dándose besos de lengua.
porque ninguno de los dos está demostrando que tiene el mínimo de principio. El abrazo de Milei con Trump muestra el chorurismo de nuestro presidente. Y conociendo perfectamente hacia dónde rumbea el norteamericano, nos grafica el camino que recorreremos. Viéndolo una y otra vez, es un gobernante sin dignidad. Honor for me is thank you for the work for me. Oh, no, I'm very happy. You are very generous with me. Thank you very much. It's a very big pleasure. You are doing a great job. Thank you. MAGA, make Argentina great again. Come on, let's have some pictures. Come on. Yeah, you look fantastic. Come on. Make Argentina. Thank you very much. You are very serious. Very great. You were a very great president. And I won't forget you. I promise that. Thank you very much. Thank you very much. Election. It's going good. And I'm a big and I hope to see you again. We'll see you the next time. I hope that you will be president. I hope so too. Thank One you. more. Can we do one more photo right Make Argentina great again, Trump. Make Argentina great again. ¡Viva la libertad, carajo! Thank you. Have a good time. Thank you. Have a good time. Thank you. I'll see you again. Okay. We'll see you. This is a big picture. El gobierno nacional sigue quitando subsidios a ciudadanos de a pie y plantea una estrategia para sacarlo definitivamente a algunas personas. Analizando posiblemente en algunos casos podemos estar de acuerdo. Lo que no se observa es que el esfuerzo no es parejo. Por un lado dejamos sin medicamentos a los pacientes oncológicos, cerramos el complejo de Chapamalá donde concurrían los niños de menores recursos, o no enviamos las partidas para construir cloacas o suministrar agua potable a barrios populares. Pero observamos, por ejemplo, la transferencia de 330 millones de pesos al Museo del Holocausto, cuyo vicepresidente es el esposo de Patricia Bullrich, Guillermo Yanco. ¿Puedo estar equivocado de desconocer algo? Si es así, quiero que me expliquen el orden de prioridades. Lo dije la semana pasada y se confirmó. En el boletín oficial de hoy nos informan que Milei y Caputo los endeudaron nuevamente, ahora por 5 billones de pesos y 12.000 millones de dólares. Una deuda de 17.000 millones de dólares. La van a fugar toda nuevamente mientras no se ajustan. Vean la foto de que salió en el boletín oficial. Ojo a esto, lo traigo a colación porque el presidente ayer criticó lo que pasó en Jujuy con esas dos personas que atacaron por las redes sociales a Morales. Por eso traigo a colación esto. La justicia tiene que dar explicaciones, porque este caso abre incertidumbre para otros temas. Desde hace ya 8 meses, el trabajador metalúrgico Cristian Díaz se encuentra preso con prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Marcos Paz por el supuesto crimen de odio racial, por expresar en redes sociales la defensa del pueblo palestino en la cuestión de la Franja de Gaza. Es un tema delicado para tratar. Por eso vamos a los hechos objetivos. Las pruebas que encontraron en su casa, una bandera de Palestina, un cuadro y unas anotaciones en árabe, y su celular son los únicos elementos que consiguieron secuestrar, a pesar de lo cual procedieron a su detención.
Lo único que el juzgado esgrime para mantenerlo detenido luego de tantos meses es que lo podría dejar incriminado serían las pruebas que un peritaje podría encontrar en su teléfono celular, que podría demostrar relaciones con una posible célula terrorista. Con esos argumentos, la Sala 2 de la Cámara Federal dio un plazo de 30 días al juzgado para ejecutar los peritajes, mientras se mantiene a Cristian preso. Pasados 7 meses de vencido el plazo, el peritaje sigue sin hacerse, por lo cual mantiene a Díaz detenido con las dudas. No perita el celular, ni liberan al trabajador metalúrgico. La Cámara sigue rechazando los pedidos de la defensa sobre el cumplimiento de los plazos que la propia Cámara resolvió en su momento. El proceso iniciado bajo el gobierno anterior y ejecutado por la Policía Federal de Aníbal Fernández continúa bajo el gobierno de Milei. Y aunque fuese encontrado culpable de la acusación que pesa sobre él, la pena prevista tendría como máxima la duración de 3 años, con lo cual a los 8 meses recuperaría su libertad. Es decir, que ya han caducado todos los tiempos legales. Todos tenemos las antenas paradas porque sabemos que este plan entra con represión. Por lo tanto, estamos preocupados que este caso sea un ensayo del nuevo modus operandi, ya que es similar a lo acontecido en Jujuy con Villegas y Morandini y el gobernador Morales. Por eso llama la atención que ayer Milei hacía referencia a uno y no al otro. Uno no cree en brujas, pero que las hay, las hay. Esto me lo envió un oyente. Uruguay es el país más laico de Iberoamérica, y ello debido a su fuerte impronta amazónica. De sus orígenes, recordemos que Uruguay, antigua banda oriental, surge como parte de una segunda oleada secesionista, no separándose del imperio, sino de las provincias unidas del Río de la Plata. En conjunto en sí, escindidas directamente del imperio español en la primera oleada secesionista. Inglaterra estuvo involucrada de lleno en la creación de este Estado artificial. La masonería probablemente lo estuvo siempre. Resulta que en Uruguay tiene cónsul honorario en Mendoza. Se llama Homero Pineda. Era dueño de Zetas Editores. El cónsul supo obsequiarme un libro de ficción política que había editado hace unos años. Recibí ese libro en 2012. La ficción era increíble. Un buen día se producía una rebelión y surgía un nuevo Estado con aval internacional que abarcaba algunas provincias argentinas secesionadas. La ficción estaba escrita por un masón declarado. Curioso que cuando en 2019, si no me equivoco, tomó vuelo la idea de una secesión de la provincia de Mendoza, se realizaran en unos eventos con presencia de personal diplomático de diversos países e instituciones de corte internacional. Si bien se alegaba una finalidad de esclarecimiento de la opinión pública, se intuía un propósito de instalación del debate, de santificación académica y un sesgo general que favorecía la idea. En una placa del momento, como ejemplo, observé que uno de los auspiciantes fuera justamente Z Editores. La masonería siempre presente. El Banco Nación confirmó la contratación del estudio de Horacio Liendo, el padre de la convertibilidad, para que brinde asesoramiento en el proceso de reestructuración y conversión de la entidad en una sociedad anónima, un paso previo para la privatización. En el gremio La Bancaria, que conduce Sergio Palazzo, denunció que por la contratación de la consultora el Banco Nación Argentina le pagará a Liendo 76 millones, más la inflación que se registre durante los 150 días que durará el trabajo. No hay plata. Antes de abandonar la ANSES, Giordano puso bajo la lupa un esquema de negocios entre las aseguradoras privadas, la ANSES y la administración de Alberto Fernández. Entre ellos aparece un decreto del expresidente, un turbio sistema de intermediarios y un muy influyente broker financiero con terminales políticas varias que ahora estarían pataleando por la caída de un generoso negocio. En diciembre de 2021, Alberto Fernández firmó un decreto con una directiva que obligó a todas las entidades estatales
a contratar seguros a través de la aseguradora del Banco Nación. El mandato derivó, por ejemplo, en un contrato de 20.000 millones de pesos entre Nación y la ANSES para asegurar créditos a jubilados y beneficiarios de programas sociales. La ANSES debía pagar esa cantidad anualmente a Nación para asegurar la vida de jubilados y pensionados que tomaban créditos. Desde 2011 lo hacía sin seguro. El otro problema es que además hubo un intermediario entre los dos organismos estatales, Pablo Torres García, un empresario y broker financiero que habría cobrado una comisión varias veces mayor que la del mercado. Torres García no es una persona cualquiera. Empresario con extensa red de influencias y conocido en el sector, comenzó su carrera en Provincia Seguros y luego se aventuró en negocios de todo tipo, desde el vino hasta el desarrollo inmobiliario. Entre sus propiedades más destacadas se encuentra la bodega Rosell Boer y la empresa Cerro Bayo en Argostura, e hizo inversiones inmobiliarias en Tigre. Además de esos vínculos, entre sus socios aparece Bruno Screnzi, que ocupó cargos en el gabinete porteño, el Banco Provincia y la Corporación Puerto Madero. Ojo acá, Macri Larreta. Y tuvo controversias, como en el caso de corrupción en Chubut, con Patagonia Broker, una empresa con participación estatal que fue apartado. Otro eje de la investigación apunta a Nación Seguros. Según el decreto, todos los seguros del Estado debían contratarse a través de Nación Seguros. Ahí había tres figuras: Alberto Pagliano, aliado del exmandatario, Carlos Soria y Gustavo García Argibay. Todos ellos aparecen ahora como figuras claves y acusados de favorecer a ciertos productores de seguros y compañías, estableciendo relaciones preferenciales de la distribución de los negocios aseguradores relacionados con el Estado. Esto es coherente. Alberto Fernández inició su carrera en el sector de seguros durante la administración de Carlos Menem, como jefe del Instituto Nacional de Reaseguros. En aquel momento fue objeto de denuncias tras una investigación del fiscal Moreno Ocampo. La relación profesional entre Fernández y Pagliano data de esa época y en 1993 colaboraron juntos en la fundación de Provincia Seguros. Por eso creo que esto es totalmente cierto. Es el currito que tuvo siempre Alberto Fernández. Vamos a unas apostillas de la guerra de Ucrania. Ya el Pentágono empezó a justificar por qué Ucrania podría perder la guerra. Los ucranianos, ellos no parece. Los ucranianos, ellos no van a perder la guerra. Dice que los sistemas patrios fueron entregados con la garantía de funcionar por 90 días. Que eventuales recambios y mantenimiento corrían por parte del beneficiario, igual con los tanques y otros vehículos. Pero si Ucrania no fabrica ni triciclos, ¿cómo pretenden que resulte creíble que han sacrificado a toda la población en base a un acuerdo así de pelotudo? ¿No será que les habían prometido otra cosa? ¿No será que tendrían que haber tenido en cuenta cómo los yanquis históricamente han tratado a sus aliados? Por ejemplo, Corea, Vietnam, Afganistán, Irak y otras depredaciones bélicas. El presidente ruso Vladimir Putin despidió al alto funcionario de Seguridad Nacional que recientemente generó una condena generalizada por llamar al movimiento jasídico Chabad Lubavitch en Ucrania un culto supremacista. Informaron los medios rusos. Por eso Putin lo echó. El rabino, a tomar nota. El rabino de Putin pide el fin de la guerra en Ucrania y se ofrece a mediar. Berey Lazar dice que está listo para hacer cualquier cosa para silenciar las armas y detener las bombas después de que los rabinos ucranianos criticaran la invasión. Putin. La siembra de nubes, una técnica de intervención artificial del tiempo meteorológico, puede ser una poderosa arma de guerra, de acuerdo con el premio Nobel de Física Dr. Irving Langmuir. El efecto de 30 miligramos de yoduro de plata en condiciones óptimas iguala al de una bomba atómica en términos de energía liberada. Fue su contundente declaración a principios de los 50. El doctor Langmuir
uno de los creadores junto a Vincent Schleffer y Bernard von Huth de la técnica de siembra de nubes, fue citado en una nota titulada ¿Nos pueden dejar al tiempo en paz?, en la edición del 8 de enero de 1951 del periódico canadiense The Evening Telegram. Según refiere el autor, Jack Muir había sugerido al gobierno de Estados Unidos aprovechar la oportunidad de control del tiempo meteorológico, tal como lo hicieran con la energía atómica cuando Albert Einstein reveló al presidente Roosevelt el potencial de un arma basada en la fisión de átomos. La intervención artificial del tiempo meteorológico, dijo el doctor Lamure, podría producir sequías, aguaceros torrenciales, inmovilizar aeródromos y dejarlos inoperativos, años 50, así como paralizar centrales hidroeléctricas. Si bien no lo mencionó, aclara el autor de lo antedicho, se infiere que eso podría significar la aniquilación de comunidades enteras. En el contexto de la posguerra y comienzo de la Guerra Fría, era de esperar que las insinuaciones de Ken Muir no cayeran en saco roto. Quien controla el clima controla el mundo, así lo afirmó el entonces vicepresidente y futuro presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, en 1962. La siembra de nubes como arma de guerra sería profusamente utilizada en su mandato durante la Guerra de Vietnam, bajo el nombre de Operación Popeye. Allí efectivamente, y tal como temía el autor de la nota de Evening Telegram, se incrementaron artificialmente las precipitaciones para negar las rutas y privar de suministros a poblaciones enteras de vietnamitas. Knight Muir, Schaeffer y von Huth conformaron un equipo de trabajo en el laboratorio de investigación de la General Electric, empresa que evidenciaba un interés prominente en la cuestión. En su página web se menciona el desarrollo en 1947 y con financiación gubernamental del proyecto Cirrus, pionero en la siembra de nubes y comandado por su equipo estrella de investigaciones. Su abanico de posibilidades contemplaba no solo hacer llover, sino también la modificación de tormentas y huracanes y el control de la niebla en los aeropuertos. Según General Electric, el proyecto fue discontinuado por falta de presupuesto, según otras fuentes, por los daños ocasionados y las amenazas de demandas legales contra el gobierno. Las promesas de la ingeniería del tiempo meteorológico habían tropezado, como seguirían haciéndolo en décadas subsiguientes, con el impacto de sus enormes costos medioambientales en relación a sus impredecibles resultados. Fíjense ustedes desde cuándo viene esto. El líder de la oposición rusa, Navalny, murió de un coágulo de sangre. Esto puede decepcionarlos, pero según la información que tenemos, Navalny efectivamente murió de un coágulo de sangre. ¿Quién dijo esto? El jefe del Servicio de Inteligencia de Ucrania, Budanov. No sabemos si este hombre que dijo esto aún está vivo. Tras la muerte de Navalny, Estados Unidos filtra a sus autores. Estados Unidos ha abierto una investigación sobre un alto funcionario del Senado por su suministro de equipos de francotirador por valor de $30.000 al ejército de Ucrania y sus frecuentes viajes al frente ucraniano, informó The New York Times. Kyle Parker es asesor principal de la Comisión de Seguridad y Cooperación de Europa, conocida como Comisión de Helsinki, que apoya activamente a Ucrania. Parker también contrató un funcionario ucraniano para trabajar en una subvención del gobierno de Estados Unidos, a pesar de las objeciones de los funcionarios de ética y seguridad del Congreso. También viajó a lo largo del frente ucraniano vistiendo camuflaje y portando insignias militares ucranianas. La investigación cree que la transferencia de armas podría convertirse en un agente extranjero no registrado porque fue voluntario o involuntariamente atacado y explotado por inteligencia extranjera. El caso podría entregarse al FBI. El portavoz de Parker dijo que no había hecho nada malo, pero que había sido objeto de una campaña de represalias por las acusaciones de irregularidades contra los autores del informe. El presidente de la Comisión de Helsinki recomendó el despido de Parker para proteger la seguridad nacional, citando presuntas irregularidades graves que involucran a ucranianos y otros extranjeros. Recordemos que en diciembre de 2022, Parker llevó la bandera de la RPD al Congreso y se limpió los zapatos. El truco es
que el rusófobo Kyle Parker era uno de los encargados de Navalny y estaba vinculado a la CIA. Yassin le presentó a Navalny a Parker. Lavaje de manos de la CIA. ¿Quién amasijó realmente a Navalny? Tremenda manifestación contra Lula a favor de Bolsonaro en Brasil. Vamos a hablar de algunas cosas del tractorazo en Europa. Asalto agrícola. Los tractores destruyen las barricadas de la policía y salpican a los oficiales con mierda y aguas residuales. Bruselas bajo fuego y hierro. Las protestas continúan. Los agricultores destruyen las barricadas policiales y rocían mierda y aguas residuales a los agentes para darle una más fragante lluvia. Los contenedores fueron incendiados en toda la zona donde se reunió la cumbre de agricultura y fuego quemó montones de neumáticos y liberó una espesa capa de humo. Los agricultores no están de acuerdo y no tienen intención de doblegarse ante los criminales de la Unión Europea. Bruselas asediada. Los tractores amotinados obligan a bloquear las carreteras. La policía huye. Vean el video.
sharing as soon as possible. Yeah. Thanks. Nick, do you have anything to add? Moet naar Silicon Valley. Ah, Zimby is there. Vean la sede de la Unión Europea el lunes 26. El fin de una época nunca se emite por televisión. Ahora vean una postal de París. Los manifestantes irrumpieron en la Exposición Agrícola Internacional en París para expresar su descontento con la participación de Macron. Le Monde lo informa, varias decenas de agricultores intentaron ponerse en contacto con el presidente francés, que se encontraba reunido con la Asociación de Sindicatos de Agricultores. Para impedir que los agricultores que se acercaban a Macron, la policía utilizó gases lacrimógenos. Después de varios minutos de intensa acción, los enfrentamientos cesaron y la policía logró expulsar a los alborotadores del recinto ferial. Los manifestantes bucharon al presidente y gritaron que renuncie. Los manifestantes franceses ahora han comenzado a construir muros alrededor de las casas de los políticos corruptos para mantenerlos dentro. Esto fue después que los agricultores rociaran con estiércol sobre sus casas. Revuelta agrícola en Sicilia. Agricultores atacan barcos y camiones que importan trigo canadiense contaminado con glifosato. Desde hace años los delincuentes de la Unión Europea, pretendiendo implementar una agenda verde, hacen la vida imposible a nuestros agricultores, reduciendo su productividad y favoreciendo en consecuencia las importaciones procedentes de países en los que no solo se utiliza de forma inmoderada veneno, sino también sustancias tóxicas que han sido incluso se utilizan en sustancias prohibidas en Europa desde hace años. Así como Europa, a través de la puesta en escena de políticas verdes, intenta acabar con los pequeños productores para entregar toda la cadena alimentaria en manos de las habituales y despiadadas multinacionales con los fines que conocemos. Pero hay un plan de la Unión Europea contra la agricultura. La corriente principal, al no poder deslegitimar la protesta de los agricultores, se ve obligada a aprovecharla y explotarla políticamente. El objetivo principal es limitar la producción. La estrategia de la granja a la mesa es la sección del Acuerdo Verde de la Unión Europea dedicada a la agricultura.
En la presentación del plan está escrito que forma parte de la Agenda 2030 y apunta a reducir los pesticidas y antibióticos, contrarrestar la pérdida de biodiversidad y reducir el uso de fertilizantes. En cuanto a esto último, la Unión Europea quiere reducir el uso de todo tipo de fertilizantes, tanto los orgánicos como los químicos, porque quiere reducir el nitrógeno presente en el suelo, ya que según su locura, el que no es absorbido por las plantas acaba en la atmósfera y contribuye al cambio climático. Lástima que el nitrógeno sea el gas más extendido. La intención no es proteger la tierra de los productos químicos, sino, como se indica en los documentos, reducir la producción de alimentos. ¿Las razones? Estamos demasiado gordos y parte de los alimentos producidos se desperdician. Los objetivos a alcanzar para 2030 son: reducción del 50% en el uso de pesticidas químicos, reducir los nutrientes del suelo al menos en un 50%, comprobando que no se produce un deterioro en la fertilidad del terreno. Esto reducirá el uso de fertilizantes en al menos un 20%, reducir un 50% la venta de antibióticos para animales de granja o de agricultura y dedicar al menos el 25% de la tierra a la agricultura ecológica. Ojo cuando vengan por acá, así que ya acá se van a salvar. La estrategia pasa por convertirse a los agricultores en esclavos de los fondos europeos, porque aquellos que tendrán dificultades para soportar las pérdidas económicas asociadas a de la granja a la mesa podrán solicitar la financiación al fondo InvestEU. En lo que representa la restauración de la diversidad, esto simplemente significa que al menos el 10% de tierras agrícolas ya no se podrán cultivar. Los grandes periódicos, después de calificar a los agricultores de fascistas y antivacunas, se han dado cuenta de que esta protesta es demasiado seguida por la población y han decidido explotarla en vista a las elecciones europeas. Von der Leyen ha declarado que está dando un giro radical respecto de uno de los puntos de estrategia de la granja a la mesa, que los periódicos se cuidan de no mencionar en su totalidad, para dar la ilusión de una victoria. De hecho, la única concesión que se hizo fue la simple retirada del proyecto de ley Sur, que prevé una reducción del 50% de los pesticidas, lo que además ni siquiera forma parte del núcleo de la protesta. Por lo tanto, se considera que los agricultores se reservan el derecho de utilizar pesticidas peligrosos y que protestan exclusivamente por motivos de lucro. Los agricultores protestan porque se emiten avisos donde se ofrece dinero por no cultivar la tierra, porque cada vez más se expropian tierras agrícolas para construir centrales eólicas o fotovoltaicas, gestionadas indirectamente por multinacionales, porque quieren dictar cómo deben cultivar sus tierras y porque al eliminar los incentivos a la diesel agrícola tendrán que subir los precios de productos que ya no los fabrican. Todo ello agravado por la presencia en el mercado de productos importados de bajo costo, que no tienen que cumplir con las normas de sostenibilidad. Escriben de África. El último paso será enviar figuras políticas para apropiarse de la lucha política de los agricultores y devolver la ideología verde. La retórica que utilizarán será la transición verde que es necesaria, pero los caminos son equivocados. De este modo ya no será una lucha contra el sistema, sino que apuntará a integrarse a él, como aquellos que en lugar de impugnar la pandemia en su esencia, querían hisopos gratuitos. Patrick Moore, uno de los fundadores de Greenpeace, ahora intervienen en el sector agrícola y amenazan con cortarnos el suministro de alimentos porque su cultivo provoca el calentamiento global. Por lo tanto, solo los multimillonarios se podrán permitir comprar alimentos y las demás personas morirán de hambre. Así acabaremos si seguimos haciendo caso a esta gente. Están a punto de cometer uno de los actos más malvados de la historia de la civilización humana, que traerá pobreza y hambruna. Tendrán que matar a todos los animales e incluso a nosotros mismos, porque también emitimos CO2, lo que causará una devastación nunca vista. Operación 3 pasos adelante y 1 atrás. Y así no a todas las peticiones de los agricultores, excepto a una. Les permiten magnánicamente no tener que cortar los plaguicidas. No deciden controlar la competencia extranjera desleal y la importación de productos chorreantes de sustancias prohibidas sin ningún control. No, demasiado bien.
sino que a nuestros agricultores también se les permite pulverizar productos químicos sin más limitaciones. Está claro que toda decisión va siempre en la misma dirección. Como siempre digo, la coherencia no es signo de estupidez, sino de plan. La máxima devastación de la salud de las ovejas a despoblarse. Cordiletti se alegra. Concedieron lo que ya tenían pensado desde el principio otorgar. Qué extraordinaria pulseada. Ahora la asociación pide a todos los agricultores registrados que los elogien en las redes sociales, que estén felices y contentos y vuelvan a sus casas tranquilos y buenos. Ya sabes lo que dice el agricultor promedio, el que no es compilacionista, el que todavía cree que está loco o incompetente, que es del partido contrario al mío. Si estuvieran mis padres, todo estaría bien. Comprende vagamente que lo están empujando a fracasar por la fuerza, pero él no sabe por qué. Le parece absurdo y extraño, solo se puede plantar lo que dice la Unión Europea, y qué más da si un territorio tiene producciones específicas. Y entonces tendremos que dejar el campo en paz, no será posible cuidarlo más allá de los tiempos establecidos por los maestros europeos. ¿Está diciendo que basta con desobedecer? No. Le dijeron que serán vigilancia en cada movimiento por satélites. Habrá que dejar que las cosechas se desperdicien para no contaminar. Las tonadas de plaguicidas químicos cancerígenos, en cambio, no contaminarán el planeta, según Europa. El resultado será fantástico. Los campos no podrán ser cuidados de la manera habitual. Para producirlos habrá que inundarlos con muchos más productos químicos, lo que significa muchos más muertos y enfermos, sobre todo cáncer. Muchas reacciones autoinmunes, mucho daño de fertilidad, además de comer frutas y verduras para sentirte bien. Todas estas acciones son entendibles si se interpretan dentro de un plan de autosabotaje implementado por un enemigo encubierto. En pocas palabras, estamos dirigidos por agentes enemigos. Son muy buenos destruyendo todo junto: economía, inflación aterradora, alimentación y salud. ¿Qué más se le puede pedir a un buen eugenista globalista? Que deben arrasar con lo viejo para reconstruir mejor. Ahora está comenzando otra ola ofensiva contra el pueblo europeo. ¿Saben lo que dicen los agricultores? Muchos que quisieran dejar de producir alimentos para la venta. Les gustaría producir solo para ellos y custodiarlo con un rifle. Lo están diciendo. ¿Terminaremos así? Ese es exactamente el plan. 3 pasos adelante y 2 para atrás. Quiere decir que avanzo 1. Eso lo hizo la Unión Europea. Genios. Se trabaja como se puede. Después me comparan con otros que tienen todos los medios, tienen producción atrás, son 4 o 5 atrás de la cámara. Yo estoy solo. Pero a mí me critican igual, por el sonido, por un montón de cosas, no importa, sigamos. Yo hago lo que puedo. Permanentemente hasta el día de hoy, ante cualquier hecho violento se recuerda el holocausto judío en manos de los alemanes y se pinta al régimen nazi como autoritario que no podía terminar de otra forma. Ahora bien, basado en el libro de Thomas Goodrich Hurston, La muerte de la Alemania nazi, 1944-1947, el director Kurt Hunt realiza un minucioso documental sobre las atrocidades cometidas por los aliados al pueblo alemán durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Un excelente trabajo gráfico que recopila la data y testimonios del infierno que fue soltado sobre Alemania y pone en cuestionamiento la narrativa del propósito de una guerra librada en nombre de los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, por las potencias aliadas democráticas, Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Nunca se hicieron cargo. Era la democracia que avanzaba sobre el totalitarismo, la libertad sobre la tiranía. El segundo bombardeo sobre Dresde es uno de los hechos más infames de la historia. Luego del bombardeo del día anterior hacia una ciudad desarmada, concurrieron de las ciudades vecinas bomberos, servicios médicos y de evacuación, que lo primero que hicieron fue ubicar a los niños en trenes para ser llevados a otros sitios. Mientras estaban realizando todo eso, sobre ellos cayeron las bombas la mañana siguiente, en la que no se respetó absolutamente nada y dejó miles de muertos inocentes. La orden fue dada por el general Eisenhower, quien odiaba a los alemanes. Cuentan algunos que 48 horas antes recibió una llamada de Stalin. ¿Venganza de quienes se movían en representación de la democracia y los derechos que promulgaban la libertad? La prensa canalla siempre lo ocultó. Hasta el día de hoy, nadie se hizo responsable.
Unas apostillas de un signo maravilloso. Europa está totalmente entregada. Después de los colegas suecos, la policía danesa también anunció que suspenderá la investigación sobre las explosiones en el gasoducto Nord Stream. Los ataques de los Houthis derriban los cables submarinos que unen Europa y Asia. Según un informe, el primer ministro de Yemen llegó a Moscú para una visita oficial. Genocidio cristiano. Más de 1.450 personas asesinadas y 500 iglesias quemadas por grupos musulmanes en 2023. Desde 2009, más de 150.000 civiles han perdido la vida en actos de violencia sectaria, lo que ha dejado al país sumido en una crisis humanitaria de proporciones alarmantes. Varias veces yo denuncié este hecho. Antoine Cheval, francés, que se casó consigo mismo, quejándose de discriminación contra las parejas unicelulares autoafectivas. El carnaval del circo occidental está en su cómico final. Bueno, vamos a terminar. Comenté antes que los grupos de derecha se arrodillan ante alguien que se manifiesta anticomunista. Lo mismo aconteció con el discurso. Hablan de épica, monumental. Ese es uno de los grandes motivos por el cual el régimen dispone a discreción. Durante ese lenguaje épico, Milei criticó de manera contundente la creación de nuevas universidades. Se refirió a los jubilados exaltando la vergüenza de 4 millones que no aportaron, lo que demuestra una vez más su ignorancia. La gran mayoría no completaba los 30 años de servicio porque los empleadores no depositaron los aportes. Y hay que explicarle a la gente joven. Los empleados aportan una parte y el empleador contribuye con otra. Cuando no se deposita, la contribución del empleador es evasión, pero el aporte personal es un robo, porque se quedó con dinero que no era propio. Nunca ninguno fue a la cárcel por ello, a pesar que cuando se hacen los trámites jubilatorios, el ANSES recibe documentación al respecto. Pero si no tienen la planilla patronal, no corre. Sabiendo quiénes son, nunca los procesaron. Todos esos grupos de derecha, muchos de los cuales se jactan de ser nacionalistas y otros de antisistema, se comieron el caramelito Milei. Allegados al presidente el jueves a la tarde dijeron lo siguiente: Milei está nuevamente con un ataque místico y no lo pueden controlar para el discurso de mañana. Le dijo a quienes lo ayudaron a preparar su discurso que se siente Dios, que en el discurso va a superar a Trump y que desde mañana el pueblo hará lo que él quiera. Un aprendiz de tirano se está desarrollando en Argentina, ante las propias narices de la población y con la complicidad de gran parte de la sociedad que se mueve con conflictos raciales. Lo votaron el 56%, ya hay un 60% de pobres. Y un informe dice que el 85% tiene problemas para llegar a fin de mes. Significa que un 30% con problemas lo votaron. Pero no importa. Mientras caguen a los negros de mierda, está todo bien. Bienvenidos a la tiranía. Averigüen cómo salieron otros países de ella. Buenas tardes.